hemos llegado al ecuador de este ciclo, quien conoce a James Joyce, ciclo de iniciación al universo joyciano. La Biblioteca de Orientación Lacaniana de Aragón, junto con el Teatro de las Esquinas, el Teatro del Temple, la Librería Cálamo, con diversos profesores de la Universidad de Zaragoza, así como otros profesores, escritores, actores y músicos amantes de la obra de Joyce, han organizado en Zaragoza el ciclo ¿Quién conoce a James Joyce? Hoy, en esta tercera reunión, nos ocuparemos de la cuestión de Joyce y las mujeres. Las mujeres tan esenciales en la vida y en la obra de Joyce. Comenzaremos escuchando una canción irlandesa, Mujeres de Irlanda, cuya interpretación instrumental estará a cargo de Ana Hornero y Carlos Revuelto. Luego procederemos a una proyección de dos breves fragmentos de La noche de Molly Bloom, ese monólogo final de Ulises, de la novela Ulises, y que fue teatralizado e interpretado por nuestra invitada principal, cuya presencia estelar, podemos decir, Magui Mira, nos hace el honor de viajar especialmente para colaborar, contribuir a este recuerdo, a esta evocación, a esta memoria joyciana. Una vez que hayamos contactado con estos fragmentos del monólogo de Molly Bloom, bajo la dirección, bajo la coordinación de Carlos Martín, tal vez bajo su dirección teatral, Carlos Martín es el director artístico del Teatro del Temple, Magui Mira conversará con Bárbara Aristi, Constanza del Río y conmigo, Sergio Larriera. Luego, Ana Hornero recitará dos poemas de Pons Penich, que es una segunda obra poética de Joyce. Continuará una canción a cargo de Clara Lorente. Bárbara Aristi luego se encargará de introducirnos en ese relato de Dublineses, el segundo relato publicado de Dublineses, Evelyn, una típica mujer joyciana de sus productos literarios. Luego Constanza e Ignacio Guillén hablarán e interpretarán, recitarán fragmentos del retrato del artista adolescente, en especial aquella famosa secuencia de la mujer pájaro. Finalmente, como cierre del ciclo de hoy, habrá una canción nuevamente a cargo de Clara Lorente. Bien, entonces, en primera instancia, quedamos con los músicos que interpretarán Mujeres de Irlanda. Gracias.
desayuno a la cama. Que le lleve el desayuno a la cama. Si a él antes nunca se le había ocurrido eso de pedir el desayuno a la cama. Desde el Hotel City Arms, cuando le dio por hacerse el enfermo. Claro, y si alguna vez le pasa algo serio, lo mejor sería que fuéramos a un hospital. Ahí está todo más limpio. Pero seguro que tendría que estar un mes dándole la lata para convencerle y luego tendría algún lío con una enfermera. Se quedaría ahí, yo qué sé, hasta que lo echaran. O con una monja. Pero ¿por qué son todos tan débiles y quejicas? Madre mía, le sangra la nariz y vaya por Dios qué tragedia. Y anda, que los ojos de moribundo que puso aquel día que torció el pie, fue el día ese que estrené yo el traje. Estoy segura de que hoy se ha acostado con alguna. Lo sé, por ese apetito. Que le lleve el desayuno a la cama, pero mira, no debe ser amor, porque no comería pensando en ella, así que... O ha sido con una de esas damas nocturnas, si es que realmente ha estado allí, porque anda, que el cuento del bar que se ha inventado, madre mía, pues un montón de mentiras para ocultarlo. Menos mal que a mí me fastidia tener una discusión larga en la cama, que si no... Si es que habrá sido con cualquier putilla de estas que lo ha enredado por ahí. Alguna imbécil que se cree que lo ha conquistado. A todos les da por ahí, especialmente cuando van por los 40, como él. Pues claro, para sacarle todo el dinero que pueda, porque no hay mayor tonto que un tonto viejo. Un pito me importa a mí con quién se acuesta ni con quién anda. Con tal de no tenerlos a los dos delante de las narices, como aquella sinvergüenza de la Mary que tuvimos, poniéndose rellenos en el trasero para excitarle. Cómo se le hinchó la cara de rabia cuando la despedí. Más vale pasarse sin ellas, los cuartos los hago yo más deprisa. Si no fuera por ese maldito guisar y limpiar tanta porquería. Ahora que yo se lo dejé bien clarito a Leopold, o se va ella de esta casa o me voy yo. Es que ni tocarle podía. Solo de pensar que andaba con esa asquerosa. Esa asquerosa mentirosa. Descarada. Claro. Porque me figuro que él no podía pasarse tanto tiempo sin... Así que tenía que hacerlo en alguna parte. La última vez que se me desahogó fue cuando Boylan me apretó la mano yendo por el Tolka. Yo le apreté un poquito la suya para contestarle con el pulgar mientras cantaba aquello de la... ¿Cómo era? La luna de mayo brilla con amor. Estoy segura de que Leopold tiene alguna idea de que Boylan y yo, porque no es tan tonto. No es tan tonto. Pero no voy a darle la satisfacción de decírselo. Además, con Boylan es algo bien diferente. No se lo diré. Y eso que a veces me gustaría que un hombre me besara y me abrazara delante de mí. Que el sol brille mañana. El sol brilla hoy para ti. Me dijo Leopold el día aquel que conseguí que se me declarara. Yo primero le pasé el pedacito de pastel que tenía en la boca. Después de aquel beso tan largo me quedé sin aliento. Y le di todo el placer que pude hasta conseguir que me pidiera el sí. Pero yo primero no le contesté. Yo solo miraba el mar y el cielo. Y pensaba en tantas cosas que él no sabía. Pensaba en el beso que me dio el teniente Manley al pie de la muralla mora. Y en Gibraltar, de niña, cuando yo me ponía una rosa en el pelo. Y en aquellas chicas andaluzas, con esas rosas que se ponían blancas y peinetas y siempre riendo.
Y los moros tan blancos, con turbante, como si fueran reyes. Y Ronda, con aquellas ventanas viejas de las posadas y aquel tremendo torrente allá en lo hondo. Y el mar carmesí, a veces como de fuego. Pensaba en tantas cosas mientras Leopold me pedía el sí. Yo me dije, bueno, tanto da él como otro. Le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez. Y él volvió a pedirme que le dijera sí, pero yo primero le abracé. Le abracé para que notara mis pechos. Todos perfume. Y el corazón le latía como loco. Y yo dije, yo le dije, sí, Leopold. Sí. A todos, la verdad es que es un placer estas sesiones con tantos seguidores, con tantas personas que siguen el ciclo, que realmente es muy interesante. Bueno, para nosotros para mí, para todos nosotros es una gran emoción tener aquí a Maui Mira, esa gran dama del teatro. Hoy la veía aparecer en el andén, ha hecho un esfuerzo por venir aquí, estaba trabajando en San Sebastián y me acordaba cuando yo la conocí en un taller allá en Olot, debió ser por el 83, 84, por ahí, o sea que no se distanciaba tanto de entonces, y es para mí un alma gemela. Es una emoción estar siempre en esta selva nuestra del arte y del teatro, que es tan compleja. Nos vamos encontrando siempre así a fases, y es siempre una gran emoción estar con ella. Estuvo aquí hace poco con una gran interpretación, otra vez, que nos brindó con La Anarquista, ¿verdad? Y tiene un cartel ahora en estos momentos como para cartelera con 3 direcciones y 2 más que tiene que hacer, así que Maui lo es todo en el teatro en estos momentos. Y bueno, pues ya lo que acabáis de ver, Molly Bloom, la estrenaron en el 80 y luego la repusieron en el 2004, ¿verdad? Y bueno, ya os paso con ella para que os hable y después podáis preguntarle, que nos cuente un poco, ¿te parece? ¿Cómo fue? ¿No? ¿Cómo fue enfrentarte con esto? ¿Cómo fue la adaptación de José Sanchís, si quieres? ¿Y qué supuso? A mí me gusta esto. ¿Qué supuso el hacerla en el 80 y después volver a hacerla en el 2004, ¿no? Porque en el 2004 lo hice yo, aunque no lo creáis, yo también. Y bueno, yo creo que incluso, bueno, os hablaría de tantísimas cosas, pero cogiendo un poquito el hilo que me acaba de dar Carlos, efectivamente, en el 2004 yo creo que aquí yo era demasiado joven para hacer esta Molly, luego lo hablaremos, ¿no? Por lo que yo sé, lo que yo aprendí y lo que yo creo que es esta mujer, que es ficción, que no existe, que está escrita además por un hombre, que yo creo que la escribió porque escribió lo que le contaba a su mujer. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no deja de ser una ficción. Yo creo que está muy imbricada en esa realidad, porque no hay más que ver luego las cartas entre ellos. Yo pienso que ahí Joyce tuvo una maravillosa mujer que le transmitió, le contó este tesoro, y él fue capaz luego de
Yo no sé si lo mejoró o lo empeoró, eso no lo sabremos nunca, pero lo escribió, que es lo que importa, ¿no? Entonces, efectivamente, hay varias cosas que yo os quería contar, una, cómo técnicamente me planteé el trabajo, y luego el hecho, que es muy importante, yo no lo había pensado, pero el volver a hacer en el 2004. Yo no quería, estaba muy lejos de mi horizonte, pero César Antonio Molina me llamó y me dijo, esto lo tenemos que volver a hacer, y yo le dije, ¿pero qué dices? Pero si yo ahora tengo, no sé los que tenía, pero muchísimos años, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y él me dijo, si tú te atreves, yo creo que es mucho mejor soporte físico el que tienes ahora como una mujer madura para el pensamiento de Molly que una jovencita, que es lo que hiciste en su día. Y entonces yo pensé que, bueno, aquí estamos hablando de sexo todo el tiempo, ¿no? Y de repente se me despertó un deseo y pensé que era muy interesante brindar a las mujeres de mi generación, que yo creo que en ese momento, ahora tengo 70, pues en el 60 y en el 2004 que tenía yo, Carlos, 60. Justo 60. Entonces pensé que era muy interesante. Bueno, en escena yo siempre aparento un poquito menos, os tengo que decir, la magia del teatro, ¿no? Pero yo sé muy bien que tenía 60. La cámara no, la cámara se pone aquí y al contrario, soy mi abuelita. Pero en teatro es una cuestión de energías físicas, es otra cosa, ¿no? Porque en teatro no se tiene edad, porque es la energía total, desde el dedo hasta el pelo. El cine es otra película, ¿no? Carlos lo sabe muy bien. Y entonces, bueno, yo pensé que era una oportunidad que me daba la vida para comunicar algo muy importante para mí, que es que a los 60, y lo escribí en el programa además, yo, se puede tener sexo, si una quiere, ¿no? Y puede ser un sexo muy interesante, y esa cosa de que las mujeres dejamos de ser visibles es un mito, si no queremos dejar de serlo. Hay que pelearlo porque nadie nos lo pone fácil, pero puede ser. Y entonces eso, yo que soy activista y lucho por la mujer desde que nací, antes de yo saberlo, ¿no? Pues me pareció que era algo, un motor muy interesante, muy importante, el comunicar que efectivamente a los 60 se tiene un cuerpo como tenía yo en esa cama sin trampa ni cartón, y efectivamente hay una sensualidad y una sexualidad, y el hecho de ser sexuadamente hembra, ¿no? Y si una lo acepta, tampoco tiene edad. Y yo quise comunicar eso a través de esta Molly maravillosa, que es escrita por un hombre, que es todo ficción, entonces cada uno lo puede manipular como quiera, porque no existe, ¿no? Y eso es una pregunta que os quiero hacer. ¿Qué amor tenéis los lacanianos a esta Molly que se inventó Joy y que es un hombre, ¿no? Es una cosa que siempre me ha intrigado, porque yo tengo una gran amiga lacaniana, Mónica Torres, que somos muy amigas, y ella también me escribió el prólogo, me escribió la entradilla en el 80 cuando hice la Molly, y yo siempre he pensado, pero bueno, ¿qué tienen los lacanianos con esta Molly? Que encima es mentira, ¿no? Porque, entonces, bueno, es una cosa que siempre me ha dado muchas vueltas y que es una pregunta que luego me va a encantar hacer, a ver qué aprendo yo, porque siempre hay que aprender, ¿no? Bueno, entonces, paso. ¿Qué te contestes? Lo va pensando, él lo va pensando, mientras yo sí que lo sabe, ¿no? Mientras, ¿quieres que me conteste ahora? Y luego la parte técnica sigo yo, ¿sí? ¿Qué hacemos, Carlos? Lo que quieras. Me contesta. Te voy a contestar lacanianamente. ¡Oh, estoy perdida! Es decir, tengo preguntas sobre la parte técnica. Porque esa joven mujer de 1982, esta interpretación, ¿no? Pone de manifiesto una gran comprensión del personaje. Y entonces me pregunto al ver eso, ¿no? Aquí, Maui solamente sigue las indicaciones de la dirección, de su director teatral, o ella ha leído Ulises, ha trabajado, por ejemplo, el episodio 4, que es donde Molly entra en escena, y luego este episodio final, que es donde culmina, después en el resto de la novela,
el personaje aparece más bien en boca de Leopold Bloom, menciones aisladas, ¿no? Pero el episodio 4 es muy potente, que es el inicio de la relación, ella en la cama y el marido sirviéndola y atendiéndola, ¿no? Y este final. Esa es mi pregunta técnica. Después vamos a lo lacaniano. ¿Os habéis dado cuenta que no tiene respuesta? Me encanta. Bueno, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que yo creo que hoy me quedo a dormir en Zaragoza porque es todo muy fascinante. Mira, yo efectivamente, en este caso, al director le hice poco caso, porque teníamos dos propuestas muy distintas. Carlos a lo mejor lo sabe. Él pretendía que yo rezongara en la cama y fuera una voz grabada por mí, que saliera como pensamiento. Tuvimos una grandísima discusión. A partir de ahí nos separamos, esto es verdad. Como exactamente. Pero, ya sabéis que cuando te preguntáis, ¿y cuál es la causa? Nunca hay una causa, hay muchas que se suman, pero eso fue nuestra gran y última discusión teatral. Ahora estamos de acuerdo en todo, o por lo menos nos decimos que estamos de acuerdo en todo, a lo mejor tampoco, pero tenemos una relación estupenda. Es el padre de mis dos maravillosas hijas, nos queremos y de verdad, y colaboramos. Él me ha hecho a veces versiones de direcciones que yo he hecho, pero bueno, en ese momento fue una discusión a muerte, porque él quería grabarlo y yo me diera vueltas en la cama, ¿no? Y entonces yo ahí, no sé por qué, por instinto, porque podría haber sido así también, ¿no? Pero yo no lo veía así de ninguna manera. Yo quería hacer ese viaje de algo que luego como directora he vuelto a hacer, con Vargas Llosa, por ejemplo, que aquí no está muy bien hecho, lo conseguí mucho más en el 2004, que es el pensamiento automático. Es decir, el pensamiento, cuando tenemos un pensamiento automático disociamos, hacemos una cosa mientras pensamos, y a veces no hacemos nada y también pensamos. Esa capacidad de disociación, para mí, que se enseña en muy poquitas escuelas de teatro, es la clave, es la base para ser una actriz o un actor. De la misma manera que no puede haber un cirujano si se desmaya con la sangre. Si esta capacidad de disociación, que tú sabes muy bien, que se enseña en muy pocas escuelas y que casi no se tiene en cuenta, no existe, difícilmente puedes dar vida a un personaje G y convertirlo en persona. Porque la vida de la calle no es la misma que la vida del escenario. Pero sí hay que convencer con una verdad. ¿Cuál es la diferencia? La vida de la calle es casual, es automática. La vida de la escena es una creación. Pero hay que crearla con el mismo protocolo que sucede en la vida de la calle. Lo que pasa es que la vida en la calle sucede. En el escenario, me repito, hay que crearla. Entonces yo pensé y entendí, y es un campo de investigación que como actriz y directora me interesa muchísimo, que efectivamente era una muestra genial para investigar en el pensamiento automático, como os digo. Entonces hay que disociar, porque efectivamente tú estás en tu casa haciendo una tortillita de patatas con todo el primor del mundo, batiendo el huevecito, y estás pensando, si puedo lo cojo de los huevos. Y no por eso estás con los si puedo lo cojo de los huevos. No, estás dulcemente en una actitud física, con una energía determinada, y a lo mejor el pensamiento tiene otra energía que no corresponde con la física. No sé si me explico. Eso es disociar. Y eso pasa mucho en la vida, a todos nos pasa. Porque de repente estás haciendo algo muy delicado, muy sutil, a lo mejor estás pues con un bebé, estás poniéndole la ropita a un bebé, con todo el cuidado, y estás con un pensamiento muy violento, a lo mejor, no sobre el bebé, sino sobre otra cosa que te ha pasado, o que quieres hacer, o que... Entonces, y el pensamiento automático no tiene pausas, porque sucede sin parar. Y va saltando de una cosa. Claro, y salta de una cosa a otra, sin transición, porque eso es como funciona el cerebro. Entonces, aquí hay que hacer una creación, porque es todo mentira. Pero
Por eso os digo que en el 2004 yo me quedé más contenta del trabajo, porque pude trabajar técnicamente, como te estoy diciendo, Sergio, con menos pausa y con mucha más disociación. Mucha más disociación. A lo mejor otras veces es muy interesante, porque a lo mejor la energía del pensamiento interno, si la trasladas a la acción, eres capaz de dar un golpe, aunque estés sola, o a lo mejor de poner un vaso o las cartas, porque sí que se relaciona, sí que se transmite, pero como aquí estamos creando, eliges, que esa es la potestad maravillosa de la creación, que tú eliges lo que quieres para crear esa vida del escenario, que no es la vida de la calle que sucede simplemente, ¿no? Bueno, yo aquí podría contaros y contaros, por deciros un poco las diferencias. Entonces, claro que yo leí todo el Ulises, claro que sí, y a veces con mucha dificultad, como dice mucha gente, ¿no? Porque es muy difícil. Sanchis Sinisterra hizo una versión maravillosa, porque la versión consistió en puntuar. Porque si no puntúas, hay veces que crees que estás hablando de otra cosa. También discutimos mucho con los puntos, porque claro, depende de dónde puntúes, el concepto varía. Sí, cambia el significado. Cambia completamente el significado. Entonces ahí también estuvimos, hay que puntuar, y él puntuó maravillosamente, y si puntuaras tú, o tú, Carlos, hablaríamos de otras cosas. Porque la puntuación, para mí, cuando trabajo con actores, yo como actriz, siempre la elimino, pero la necesito para encontrar y entender lo que el actor quiere contarme. El autor, perdón. Yo tengo que leer al autor con toda la puntuación. Luego la quito, una vez ya lo he entendido. Porque no se puede hablar de la misma manera que tú lees. Porque hay unas reglas gramaticales que están hechas para que tú entiendas perfectamente lo que te quieren transmitir. Pero imaginaros lo que os acabo de decir ahora. Hay unas leyes gramaticales que están hechas para que tú entiendas lo que quieren transmitir. Si eso lo puntuáramos sería, porque hay unas leyes que están hechas para que tú entiendas lo que el autor te quiere transmitir. Si habláramos así, la verdad escénica no existiría. Esto es simplemente un protocolo, me gusta llamarlo así, o una ley, o un sistema, que lógicamente cuando se escribe es imprescindible para que el que lo lee pueda entender lo que tú escribes. Pero luego, a la hora de crear la vida, yo lo primero que hago es quitar todos los puntos y todas las comas, y eso Carlos es un maestro. Pero haces así, en el primer trabajo que te vi, aluciné, porque era exactamente así, ¿no? Una vez el director lee y luego transmite esa lectura a los actores con los que trabaja, los puntos y las comas ya no hacen falta, porque a veces no hay que hacer cada transición, no hay que hacer cada pausa. A veces no se trabaja más que por un impulso. O sea, yo puedo decir, oye, por favor, que me estás molestando, que te vayas de aquí, que no te quiero ver mal, eres una pedorra y me dejas el bolso. Bueno, aquí hay mucha puntuación si se escribe, pero hay un solo impulso. Entonces, los impulsos son unas cosas, las puntuaciones de lo que lees otras. No sé si os estoy liando. No. Bueno, entonces simplemente deciros bueno, que había lo que os he dicho, pregunta. Bueno, académico. Sí, no tiene nada que ver, pero no. Has dicho que Molly Bloom, claro, es un personaje de ficción. Sí. Pero sin embargo, no sé, tal como yo no lo había visto, la verdad, el monólogo, lo tengo que decir, ¿no? Pero como te he visto representarlo en la versión antigua, o sea, que si, que si lo veo en el 2004, pues a lo mejor todavía más. No, es más sencillo, más sencillo. Da la impresión realmente de una mujer de carne y hueso, o sea, muy carnal, una mujer además que está como muy a gusto con su cuerpo, con su sexualidad, y eso también está en la novela, ¿no? Y es una mujer muy real, claro, es un personaje de ficción. Pero es que son dos conversaciones distintas. Partimos de algo que ha escrito un hombre y que es ficción, y que se puede quedar en un cajón toda la vida. Eso es, en este caso además, un doble volantín, porque es narrativa, no es un texto escrito para teatro. No. Sanchis tuvo la idea, lo convirtió en teatro. ¿Por qué? Porque buscó una actriz
que lo convirtiera en verdad, verdad escénica, creando. Esto es una creación, es lo que os comentaba antes, pero son dos conversaciones distintas. Partimos de algo que es narrativa, que está escrito y que es un personaje, si lo quieres decir así, porque también en la novela llamamos personajes, ¿no? Es ficción, es decir, parte de una imaginación que, aunque sea una recreación de una realidad, no es verdad, porque está mezclado con la ficción. A eso me refiero, eso es una conversación, mientras está escrito en un libro, en un cajón, pero luego se lleva a la verdad de la escena. Sí, se encarna, y precisamente eso se encarna, o sea, la carnalidad. Es lo que es interesante. Claro, claro. Y ahí entramos en eso tan maravilloso del talento y no talento. Hay actores, actrices maravillosos, mejores, infinitamente mejores que yo, que son capaces de lo que he hecho yo, o sea, de llevar lo que ha dicho Carlos, que es una palabra preciosa, ¿no? De encarnar, de llevar a la verdad. Y luego otros que no son capaces de hacerlo, eso es así, como todo, como en el arte, ¿no? Esto es arte escénico. Yo he tenido ocasión, por ejemplo, de presenciar, de ser espectador de este monólogo a cargo de otras actrices, fragmentariamente. Tu interpretación es la que más me gusta. Pero te quería preguntar respecto de esta primera interpretación, y en función de lo que tú comentabas, creí entender como que la puntuación de la primera versión y de la segunda versión es diferente. Es la misma puntuación. Yo la segunda versión no la conozco, no por eso. Es la misma puntuación. Ahora, quizás respecto de ese flujo del pensamiento, de ese flujo de conciencia, que es lo esencial del monólogo de Molly, ¿no? Me pareció entender, insisto, que tú pensabas que en esta versión había demasiada pausa y demasiada, ¿no? Como que faltaba esa disociación. No falta. Yo la disociación creo que la hice bastante bien. Pero a veces, cuando mantenía una pausa excesiva, el pensamiento seguía. Porque el pensamiento no para. El de la actriz o el del personaje, da igual. Y eran pensamientos que yo no verbalizaba. Entonces, la segunda vez intenté que eso pasara menos. Es muy difícil que no pase nada, pero bueno, ahora mismo pues estoy hablando a un ritmo, porque mi pensamiento está en marcha todo el tiempo, porque tengo un impulso, porque estamos hablando, porque no pienso otras cosas. Aunque a veces el pensamiento también es simultáneo, no somos conscientes de eso, porque sí que es simultáneo muchas veces, y no somos capaces de detectarlo. Eso no quiere decir que no lo sea. Eso es lo que, ahora estamos hablando de Molly, pero eso es lo que ha hecho Vargas Llosa con la Katy, que el pensamiento que es simultáneo él lo escenifica. En este caso, Joyce no plantea un pensamiento simultáneo, ¿no? Por lo tanto, es un río de una, yo creo que es un río de una mujer inventada por él, pero yo creo que lo que hace es transmitir lo que le cuenta Nora, insisto, un río maravilloso en el que estamos ahí las mujeres diciendo sí, sí a la vida, una generosidad tremenda, y en el fondo volviendo a la esencia de lo que es la vida, porque quien dice sí a la vida, las mujeres, eso es así, ¿no? Si una mujer no quiere, no hay vida, eso es así. Desde el sector académico, una cuestión, la crítica la considera un personaje muy ambivalente a Molly. Entonces hay críticos que la han visto como una especie de madre universal, de madre tierra. Parece ser que el propio Joyce invitaba a esa lectura como más arquetípica, ¿no? Y otros críticos, en cambio, lo que hacen es pues, fijarse en la mujer de carne y hueso, que a pesar de ser de ficción, pues lo es, ¿no? Y luego hay críticos que hablan de Molly como el sumum de lo femenino, ¿no? Una exaltación, un poco en la línea de lo que comentabas ahora, ¿no? Y en cambio hay otros que la ven como una invitación al voyerismo, ¿no? Como un personaje
más bien una caracterización de la mujer más bien sexista, ¿no? Porque invita al espectador a ponerse en esa posición del voyeur. Hay que preguntarte a ver cómo ves estos temas. Mira, muy interesante, muy interesante. Y yo no lo veo como ninguno de todos esos que has dicho. Lo del voyeur, el hombre es voyeur, y entonces le encanta. Y claro, si la Molly se saca una teta para quitarse un pelo, pues lo que hacía yo, pues bueno, una señora me tiró un bolso y me dijo ¡guarra! ¿Te acuerdas de eso? Pero no fue en ese momento, fue en el momento en que ya tiene la regla, y entonces yo me levantaba, me ponía un paño de regla, porque era lo que tocaba, y ya lo hacía con mucho cuidado para no exhibir. Allí me levantaba, dejaba mis calzoncillitos, esos que llevaba con volantes, me ponía el pañito y decía qué barbaridad, las mujeres no sé qué. Y una señora me tiró un bolso, ¿no? Pero efectivamente, lo de y yo cogí el bolso y sonreí. Pero eso fue aquí en Zaragoza, además. ¿Te acuerdas? Zaragoza, ¿eh? Los baños, menos mal, pero ella qué atrevida y se quedó sin bolso, pero porque me lo tiró al escenario, ¡guarra! ¡Pum! Me tiró el bolso. Y yo que estaba de pie, con el orinalito allí para sentarme, pues lo cogí y le dije, ¡tenga! Bueno, la cuestión, yo lo que veo es que, claro, yo cuando encarno un personaje de ficción, intento hacer, es una creación, como os digo, intento llevarlo a la verdad máxima, hacer una mujer de carne y hueso, como tú dices, ¿no? Y entonces me abstraigo de lo que dice todo el mundo, sí que lo conozco porque me gusta mucho conocerlo y leerlo y saberlo, pero luego hago mi propia lectura, mi propia interpretación, busco, porque ese es mi poder, eso es lo que yo, si el director me deja, porque yo como actriz estoy al servicio de un director, pero como en este caso ni peleamos, pues yo hice lo que me pareció, y además es verdad, porque entonces José dijo, bueno, pues hazlo como tú quieras, y eso es lo que pasó, ¿entiendes? Y entonces, luego a él le encanta, luego lo firmó encantado y está muy orgulloso de la historia, pero es así, os lo cuento, que es así. Luego os cuento otra historia muy bonita, que es cuando lo remontamos en 4, luego tengo que volver aquí, pero es que esto es una historia que os va a encantar. Cuando lo remontamos en el 4, yo estaba casada con Emilio Hernández, que es mi marido actual, y Sánchez Sinisterra es mi ex marido, padre de mis hijas. Pero como nos llevamos tan bien, pues entonces ensayamos los tres. Y de repente me di cuenta que estaba yo en una cama tumbada ahí con el monólogo y tenía delante de mí a los dos maridos. Y yo... A Boina y Blue. Entonces, y él, no, esto no lo he hecho, estos cuartos. Y los dos comentando todo lo que yo hacía, no todo lo que yo hacía. Aquí le falta un poquito más de no sé qué. Pues apúntalo. Y Emilio lo apuntaba. Y de repente me llega el momento que me sacó la teta. Y me veo a estos dos hombres delante de mí, esos dos señores mirándome. Y bueno, me entró un ataque de risa y y los dos, ¿de qué te ríes? Incapaces, para que veáis, dos genios, porque son dos genios del mundo, tanto Emilio Hernández como Sánchez Sinisterra, incapaces de entender por qué me reía yo. Y al final, ¿de verdad queréis que os explique por qué me río? Y jajaja, yo no podía ni seguir, jajaja, jajaja. Bueno, esto aparte, os tengo que decir lo que tú me decías. Que para mí, Molly, sobre todo, es una mujer que de su época, de su momento, por desgracia todavía en muchas partes del mundo estamos las mujeres en ese momento, en el que está luchando porque le den su parcelita del ser humano, que todavía no tiene, su parcelita de poder crear, de cantar, de tener sexo como los hombres, de vivir la misma vida que ella ve que viven los hombres. Eso a mí me llenaba de ternura. Es una de las razones por las que me gustó en el 81 hacer este monólogo, ¿no? Porque yo entendí que era una mujer. Luego, todas estas cosas, pues sí, se habla, se analiza, se tal, pero la mayoría lo dicen los hombres.
O sea, ¿ves? Sí, 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 claro. O sea, lo digo yo ahora como mujer. Yo tengo otra lectura maravillosa que estoy segura que es la que tenía Norma. Estoy segura. Nora, ahora me he equivocado. Estoy segurísima, ¿no? Que efectivamente ella reivindica ese poder que ella ve que tiene el hombre. Que llega cuando quiere, que bebe cuando quiere, que se pone enfermo, que no trabaja, que pide no sé qué, que folla con quien le da la gana. Y ella, presa en su casita, que no puede salir porque no la deja, que le tiene que cuidar, hacer la comida, que no tiene la misma libertad que él. Ya sé que estamos hablando de otro siglo, pero es que hoy, en muchos momentos, en esta España que vivimos, en muchos lugares sigue todavía pasando lo mismo. Y entonces a mí eso es lo que me toca el alma, y eso es lo que me parece, porque yo, cuando me subo a un escenario y decido hacer un personaje, yo me comprometo. Y me tengo que comprometer con el contenido y con la forma, con las dos cosas. Y comprometerme con el contenido es estar de acuerdo y poderlo defender. Y a Molly yo la puedo defender, porque es una mujer que busca su sitio en un mundo de machos, de hombres. Y a mí eso no lo leo en ningún lacaniano, por ejemplo. Y eso a mí me parece mucho más sustancial que todas las, ¿cómo se dice eso? Todas las sofisticaciones que se hayan podido escribir después. Aquí hay una mujer que busca su sitio en un mundo de hombres que no lo tiene. ¡Aplaudir! Estoy de acuerdo con esta posición manifestada por Maui, pero quiero romper lanzas por Leopold Bloom. Ella utilizó la palabra ternura, ¿no? La ternura que inspira ese personaje, haciendo tiempo durante toda una jornada en el Ulises para que su mujer tenga el encuentro con Boylan, su amante. La postergación de ese hombre para que ella se realiza en este sentido. Eso no está reflejado en este monólogo, en esta noche de Molly Bloom, porque ahí hace una especie de tronco que ronca y se hace gárgaras, ¿no? Está demasiado... Pero eso era... Lo que escribió, lo que está escrito. No. Ojo que hay muchas más cosas escritas, Mago. No. En ese final no, ahí hace gárgaras, pero en la posición de Leopold, ¿no? Es el gestor de eso, es el sostén de eso, ¿no? Esa posición masoquista de entrega de él, ¿no? Deambulando por toda la ciudad, de un entierro a las prostitutas y a esto y al otro, dando vueltas por todos lados para que su mujer, eligiéndole el librito pornográfico con el que ella se va a deleitar, porque solo puede leer ese tipo de lecturas, ¿no? Porque es tonta, la posición, claro. Es tonta. No exagere. No la deja salir de casa. No, al contrario, este hombre la adora, Sí, por supuesto que, claro. Yo adoro también, todo el mundo adora eso. Él disfruta con la palabra, por ejemplo, metempsicosis, ¿no? Sí. Que ella ignora y entonces se le explica, ¿no? Y entonces metempsique, así traduce. Y si ella es tan ignorante y él es tan maravilloso, ¿qué hace perdiendo su vida por ahí, pululando para luego? La está viviendo. La está viviendo de esa manera en la adoración. La vive gracias a ella, que le cuida. También. Bueno, los cuidados de Molly, ¿eh? Hombre, yo lo que quiero decir es que, considerando el contexto, es decir, el tiempo, a principios del siglo XX, Leopold Bloom no es lo peor que se puede encontrar. No. Es decir, un marido que desayuna riñones, pues bueno, no sé si todo el mundo lo aguanta y que se va al baño y se queda ahí no sé cuánto tiempo con los periódicos y tal, pero bueno, no es lo peor. Él también es un poco femenino, él también. Es Bloom, es un brote, es una florecita. O sea, no es muy... No, pero mira, no estamos haciendo aquí maniqueísmo, no. Lo que pasa es que lo que tú dices es trampa.
tramposo, como todos los lacanianos, trampa, porque lo que estamos haciendo es el monólogo de Molly Bloom, y ahí está escrito lo que yo digo, y de eso estamos hablando, no del Ulises en general, ¿no? El monólogo. Pero es que yo creo que ella misma al final es muy curioso, ¿no? Porque ha tenido, antes del monólogo acaba de tener la relación, un adulterio, ¿no? con Mrs. Boylan, pero los últimos pensamientos del monólogo se los dedica a Leopold, ¿no? Entonces es muy curioso el... Claro. Ella es el sí, es la aceptación de la vida, como os acabo de decir, y acepta, es la resignación, es el sí, que lo puedes ver de muchas maneras. En ese sí hay una parte de gran aceptación, de gran generosidad, es un canto a la vida, y también una gran resignación, porque vamos a ver, bueno, ella es una mujer que necesita sexo igual que él, y ¿qué te crees tú que hace con su pobre amante? Nada. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero deciros es que a mí me parece que no se trata de y si no me he expresado mal, Sergio, porque veis, yo hablo con mucho humor, pero lo que quiero deciros es que lo que cuenta al final, que ese monólogo, efectivamente es un hombre, son dos seres muy solos, sin ninguna relación, absolutamente solos, ¿no? Y, por supuesto, y con un drama ahí entre los dos, que es la muerte de ese hijo, ¿no? Que ella no lo acepta, porque el pensamiento de él no lo oímos, solo oímos el de ella, porque él, aunque duerme, seguro que también está pensando, porque sabes que ni cuando dormimos, pero es que claro, yo, una cosa, como ha dicho Carlos, es el espectáculo, ¿no? Entonces estamos hablando solo de esa última parte, y esa última parte a mí me valió muchísimo para contar esto que os estoy contando, ¿no? Que bueno, que es una mujer que lucha por tener un lugar en la vida que no tiene, y para poder hacer las mismas cosas que hace un hombre que no puede. Y luego en el 4, cuando la volví a retomar, le añadí el detalle, el pequeño detalle, de que a los 60 también hay un sexo estupendo, si una mujer quiere, ¿no? Y bueno, eso es un poco más o menos lo que os puedo contar, si queréis vosotros. Como vamos de tiempo, más cosas. Es el tiempo que la Adelante, Carlos. No, yo simplemente que no es extraño que la señora le tirara el bolso, porque es cierto que a su manera, sí que yo recuerdo las dos versiones, y es cierto que en la segunda Mau ya se había encarnado en Molly Bloom. Sentías desde el patio de butacas hasta el calor de las sábanas, y casi se nacía entre las sábanas de nuevo. Era una especie de Venus atormentada, atrapada, ¿no? En ese mundo y demás. Sí. Y entonces es cierto que había una reafirmación de lo femenino y de la edad muy especial, de nuevo muy encarnada, muy física, muy, ¿no? Sí. Todo lo que tiene de lo que es el cuerpo humano también y demás. Entonces, claro, a su manera era también un reflejo fuerte hacia el espectador, ¿no? Otra manera de enseñar lo femenino, etcétera, ¿no? Y evidentemente, claro, la actriz en ese momento, si está trabajando ese último capítulo, su información es esa. No puede, a no ser que sea una indicación de dirección que diga, bueno, vamos a tratar esto, pero recuperamos todo lo que... Porque si no, es cierto que entonces ya la cosa sería más compleja. Ya casi necesitaríamos incluso de la que él en ese momento también hablar, ¿no? De una manera despertada y comentar. De todas maneras, simplemente hacer el monólogo tiene que ser un reto, es decir, técnico, artístico, de representación, todo. A mí lo que me extraña es porque en la novela no hay puntuación. Has insistido en lo importante. Claro, para que sea más inteligible, es mucho más fácil entenderlo bien con la puntuación. Cuando tú lo lees, hombre, si eres nativo, tienes el inglés como lengua materna, es más fácil porque sí que puedes decir, pero lo tienes que poner tú, ¿no? O sea, tú tienes que decir, esta frase termina aquí, para encontrarle sentido. ¿Sabes lo que tenía ahí Mau? Y después de 20 años, es que todo ese proceso ya lo había vivido como persona, ¿no?
O sea, ese pensamiento automático ya no es solo el pensamiento automático de lo mental, sino la memoria del cuerpo, ya, ¿no? La memoria no solo afectiva, sino de lo que es la relación hombre-mujer, de lo que es el tiempo, de lo que es la edad, ¿no? Entonces, eso ya lo había vivido, ¿no? O sea, el segundo reencuentro con Molly era ya vivido, era ya... Vamos a ver, me parece que tiene que ser muy difícil. Bueno, No, por favor. no, lo de la dificultad en este caso... No difícil, un reto, no sé. Un reto, en este caso doble, porque tenía que despertar a veces a patadas a mi compañero y hacía de Leopold porque se me dormía. ¿Se dormía en serio, de verdad? Y además es que era muy importante que no se durmiera, porque tenía que roncar en determinados momentos. Y entonces, en determinados momentos se tenía que dar la vuelta para que me la diera yo, porque todo eso no hacíamos lo que nos daba la gana, estaba coreografiado perfectamente por Sanchis, por el director. Y bueno, se dormía. Entonces yo tenía que darme cuenta de que se dormía, o sea, pensamiento, no desdoblamiento, no triplicamiento, porque tendría que estar yo con lo mío, y darme cuenta de que se me dormía el Leo, pues y a pataditas, que te toca, dándole pataditas, te des la vuelta, porque claro, a veces el que él se diera una vuelta o cambiara de posición era una provocación para Molly, que entonces nos ayudaba a hacer una transición, ¿no? A venir a pensar en otra cosa o lo que sea, y le tenía que despertar, o sea que mucho mérito, ¿no? ¿Sabes? No, yo quería aclarar respecto de lo que comentaba Constanza. Pienso que es también una cuestión inherente al hecho de la adaptación al castellano, porque hay una gran supresión de una cantidad de datos del flujo de conciencia de Molly que estorbarían para una versión en castellano. Entonces va quedando como un resumen muy esencial de lo más importante de la relación de esa mujer con ese hombre, y de la imposibilidad de esa relación y la dificultad. La dramaturgia, dices. Pero claro, estás refiriéndote a la adaptación a la versión, a la dramatización. No a una traducción. No es un problema de traducción, no, sino que hay que suprimir, lógicamente, porque en castellano sería absolutamente, ¿no? Claro, ¿no? Y que, claro, pasa siempre un poco con estas cosas, ahí Sanchis, el dramaturgo, tiene que hacer una versión que sea, claro, espectáculo. Exactamente, que tiene que ser espectáculo. Que funcione como información para el espectador. Entonces es más fácil puntuarlo, además, eso es decisión, ¿no? Suprimiría tal vez cosas... El flujo era más incoherente. Sí. No, pero queda bastante fiel a la estilo, yo también lo creo. No, eso os lo puedo asegurar, que no hay nada que no esté escrito por Joyce. Lo único es que era muy largo y cortó algunos trocitos, pero lo que la puntuación la puso como tú muy bien has explicado, ¿no? O sea, como él creyó que la tenía que poner, y a lo mejor si la pusiera Carlos, pues cambiaría el contenido, porque la puntuación es importantísima. Pero no se quitaron verbos ni palabras, no se adaptaron las frases, quiero deciros. Era muy largo y, como dice Carlos, pues hubo que... Bueno, muy largo. Así todo yo estaba 1 hora y media larga, ¿no? Pero era... Creo que algún trocito, pero trocitos enteros. No se manipularon las frases, ¿no? Eso va tal cual. ¿Trabajaron sobre sobre el original o sobre una traducción al castellano? Mira, Sanchis normalmente trabaja con 25 cosas a la vez. Con 3 traducciones de aquí, 3 de allá, tú lo sabes. Vamos a trabajar con él. Carlos acaba de trabajar con él. Sí, porque unas traducciones tienen mejor unos aspectos, otras otros. Sí, él suele compaginar visiones. Una vez que tiene 3 o 4 informaciones. ¿Y con el original inglés? Supongo que también trabajaría. Bueno, pues muy bien. Muy bien, pues si queréis seguir con más cosas, vosotros queréis preguntar algo tal vez por ahí abajo. ¿Alguien tiene alguna curiosidad? Pero si sois muchísimos. No se ve nada. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vamos con el tiempo? Porque no quiero interrumpir vuestro ritmo. Tenéis varias cosas, ¿no? El tiempo fluye. Yo quiero saber si hay alguno de vosotros por ahí que quiere preguntar algo. No.
¿Está la señora del bolso? No. Bueno, pues entonces yo me despido. Os dejo, estaré en el acto todo lo que pueda, porque luego tengo que salir a coger un tren, me veréis pasar con un bolso que no os voy a tirar. Pero bueno, que ha sido un momento maravilloso, que se lo agradezco mucho a Carlos, Sergio, a María, que no sé por dónde está, a Constanza y a Bárbara, y a todos vosotros por estar aquí, que es lo más importante. Bueno, pues continuamos unos minutos con una introducción a un par de poemas de James Joyce. Comenzamos con Tutto e sciolto. El título está en italiano, como se han fijado ustedes. Esto es porque Joyce vivió parte de su vida en Italia. Tutto e sciolto es uno de los 13 poemas recogidos en 1927 como Poems Penny Each, es una colección a la que nos referimos en la primera sesión del ciclo, Poemas a penique. Describe las memorias de una joven a quien Joyce ha conocido. Cierto aura de fallida seducción impregna los últimos versos. La emoción de la pérdida expresada en el poema y en el título pueden conectarse con dos incidentes en la vida del autor. El primero ocurriría en 1909, estando él en Dublín sin Nora, su mujer. Su antiguo compañero de universidad, Vincent Cosgrave, le cuenta que 5 años antes Nora había salido con él, sin saberlo Joyce. Esta afirmación, que resultaría ser falsa, disgustó tanto al autor que acusó a Nora de infidelidad y no atendió a las razones que ella le diera hasta que su buen amigo Bern y su hermano Stanislas intervinieron. El segundo incidente tendría lugar un poquito más tarde, en 1914, en Trieste, y se refiere al intento fallido de una aventura con su alumna Amalia Popper. Veamos brevemente algunas de las claves del intertexto en Tutto e sciolto. En todo el proceso de composición de Poems Penny Each, la segunda colección de poemas, Joyce parece abrir los poemas de manera progresiva a una serie de conexiones, especialmente a otras de sus obras, pero también a fuentes externas. Tutto e sciolto, quinto poema de esta colección, es un buen ejemplo de este fenómeno. Las modificaciones introducidas en 1927 establecen referencias intertextuales tanto con la letra de obras operísticas como con su novela Ulises, y siempre volvemos al Ulises. El poema se redactó a modo de borrador en Trieste en 1914. El título se traduce al inglés como All is lost now, al español como Ahora todo está perdido. Esta es una cita de la ópera La Sonnambula de Vincenzo Bellini. Bellini era uno de los compositores de ópera preferidos de Joyce. Esta aria la interpreta el consternado Elvino al descubrir a su prometida Amina en el dormitorio del conde Rodolfo, donde se ha dirigido en estado de sonambulismo. La misma referencia musical aparece en el episodio de las sirenas del Ulises. Se menciona la pieza de ópera cuando Bloom y Golding están comiendo juntos en el Hotel Ormond. Leopold Bloom parece darse cuenta de que el tema y el tono de esta aria armonizan a la perfección con sus pensamientos. Él es consciente de la infidelidad de Molly, su mujer. Al igual que Elvino en La Sonámbula, se siente engañado por su futura esposa. La idea obsesiva del adulterio de Molly con Boylan se entrelaza con la ópera hasta el punto de que la obra de Bellini se convierte en un tema recurrente en los pensamientos de Leopold Bloom y en todo el episodio. Probablemente a la luz de esta conexión con Ulises se modificara la primera línea de este poema en 1927 y se introdujo una nueva referencia intertextual. La expresión one lone
crea un vínculo con otra ópera, Martha, de Friedrich von Flotow, quien en el segundo acto dice: I'll not leave thee, thou lone one. Martha es una segunda alusión musical en el episodio de las sirenas del Ulises. Simon Dedalus la entona en el comedor de Lormont. Como sugiere la expresión thou lone one, la función principal de esta canción en el Ulises es remarcar el estado de soledad melancólica de Bloom, algo de lo que hemos hablado, lo que habéis hablado en el debate anterior. Además, la pieza también está relacionada con el tema del adulterio, ya que Martha es el nombre de la mujer con quien Bloom está manteniendo una correspondencia clandestina. Una referencia posterior al tema de las sirenas se encuentra en el verso 10 de este poema. El término lures, que significa tentaciones, encantos, implica seducción, caer en la trampa. Aparece a menudo en este episodio del Ulises, reforzando así el vínculo entre ambos textos. Así pues, es más que probable que el poema se modificara teniendo en mente el Ulises. El texto de 1927 de Tutto è sciolto incluye alusiones intertextuales que enriquecen el poema con significados adicionales. A través de las citas de las óperas y de las conexiones con el episodio de las sirenas, el tema de la infidelidad se insinúa en Tutto è sciolto. Voy a recitar el poema y Carlos Revuelto lo va a musicar. One lone star piercing the west, as thou, fond heart, lost time, so faint, so far, rememberest. The clear young eyes' soft look, the candid brow, the fragrant hair, falling as through the silence falls now, dusk of the air. Why then, remembering those shy, sweet lures, repine, when the dear love she yielded with a sigh was all but thine? El segundo poema que hemos escogido para esta sesión es el de Simples. Este es el séptimo de la colección Poems Peniche, al que volvemos de nuevo. También se escribió en Trieste y este en 1915. Describe a una niña, Lucía, la hija de James Joyce, cogiendo hojas en un jardín de Trieste, y captura un instante delicioso en el que Joyce siente un profundo amor por ella. Al mismo tiempo, hay cierta nota de ambigüedad en la estrofa final que sugiere que el poeta siente un recelo, cierto miedo de la poderosa influencia que la niña ejerce sobre sus emociones. El epígrafe proviene de una canción popular italiana y significa en castellano: «Oh rubia hermosa, eres como la ola». Junto con Tutto è sciolto, Flood y A Flower Given to My Daughter, Simples se publicó en el número de mayo de 1917 de la revista Poetry, cuya portada vemos en la diapositiva. Ahora sí. Vamos allá.
of cool sweet dew and radiance mild. The moon, a web of silence weaves in the still garden, where a child gathers the simple salad leaves. A moondew stars her hanging hair, and moonlight kisses her young brow. And gathering, she sings an air, fair as the wave is, fair art thou. Be mine, I pray, a waxen ear to shield me from her childish croon, and mine a shielded heart for her who gathers simples of the moon. A continuación, Clara Lorente va a interpretar una canción tradicional irlandesa que está basada en un poema de visión, lo que en gaélico se conoce como un Aisling poem. Aisling en gaélico significa sueño, visión. En este género, que se desarrolló en la poesía irlandesa a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, Irlanda se le aparece al poeta en un sueño y le revela alguna profecía, normalmente sobre el destino de Irlanda. Esperemos que os guste. Last night in strange Vietnam.
¿Me oís bien? Sí. Evelyn es la protagonista del cuarto relato de Dublineses, titulado de forma homónima. Tiene 19 años y está sentada junto a la ventana, en su casita marrón, la cabeza apoyada contra las cortinas de cretona polvorienta. Evelyn contempla cómo la tarde invade la avenida. Está cansada. Desde que murió su madre se encarga de la casa, de sus 2 hermanos pequeños y además trabaja en una tienda. Desde la ventana observa los cambios en el vecindario. En el campo donde solía jugar de niña han construido unas casas rojas, de ladrillo brillante, con tejados relucientes, nada que ver con su hilera de casitas marrones. En la ventana también recuerda su infancia, la vida familiar antes de la muerte de su madre y de uno de sus hermanos mayores. Su padre no era tan malo entonces. Ahora se ha vuelto un hombre violento y se ha dado a la bebida. Evelyn recorre con la mirada los objetos familiares, preguntándose de dónde demonios ha salido tanto polvo. Es posible, sin embargo, que no los vuelva a ver. Su novio, Frank, un marinero irlandés de vacaciones en su ciudad, le ha pedido que se vaya con él a Buenos Aires, donde vive, y le ha prometido que allí se casarán. Frank es amable y varonil, le apasiona la música y cuenta historias de países lejanos. Una pena que su padre no apruebe la relación y la tengan que llevar en secreto. Ahora que ha accedido a irse a Buenos Aires con Frank, se pregunta si es una decisión sensata. Al fin y al cabo, le supone abandonar lo que ha conocido toda la vida. Y además, ¿qué dirán de ella en el trabajo? Su padre, que se está haciendo mayor, la va a echar mucho de menos. A veces incluso puede ser bueno. El otro día, que estuvo enferma en la cama, le leyó una historia de fantasmas y le hizo una tostada en la chimenea. A Evelyn le retiene también la promesa que le hizo a su madre en el lecho de muerte de que mantendría unida a la familia. Pero es precisamente el recuerdo de la vida de sacrificios que llevó su madre lo que la espolea a seguir a Frank. Llega el momento de coger el barco y Evelyn está ya en el puerto junto con Frank. Pero la posibilidad real de escapar la aterra. No le gustan los riesgos y lo desconocido le da miedo. Reza en ese momento para que Dios guíe sus pasos y al final se queda. La parálisis, literal o metafórica, es el hilo conductor de los relatos de Dublineses. Joyce la evoca de forma sutil en Evelyn, en una brevísima alusión a el pequeño Keok, el lisiado, con el que Evelyn jugaba de niña. También mediante la presencia abrumadora del polvo en la historia y las referencias al color marrón. En Evelyn, al igual que en los otros relatos de la colección, la parálisis se impone frente a la acción. El movimiento que caracteriza las historias no es un vuelo lineal, lejos de Dublín, la ciudad paralizante, sino un movimiento circular. La huida acaba por frustrarse y los personajes, Evelyn entre ellos, siguen atrapados en la rueda de la obsesión y del hábito. Lo vamos a ver en el final del relato que voy a leer a continuación. Her time was running out, but she continued to sit by the window, leaning her head against the window curtain, inhaling the odor of dusty cretonne. Down far in the avenue, she could hear a street organ playing. She knew the air. Strange that it should come that very night to remind her of the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could. She remembered the last night of her mother's illness. She was again in the close dark room at the other side of the hall, and outside she heard a melancholy air of Italy. The organ player had been ordered to go away and given 6pence. She remembered her father strutting back into the sick room, saying, "Damned Italians coming over here." As she mused, the pitiful vision of her mother's life laid its spell on the very quick of her being.
that life of commonplace sacrifices closing in final craziness. She trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with foolish insistence, Terevaun, Seraun, Terevaun, Seraun. She stood up in a sudden impulse of terror. Escape. She must escape. Frank would save her. He would give her life, perhaps love too, but she wanted to live. Why should she be unhappy? She had a right to happiness. Frank would take her in his arms, fold her in his arms. He would save her. She stood among the swaying crowd in the station at the North Wall. He held her hand, and she knew that he was speaking to her, saying something about the passage over and over again. The station was full of soldiers with brown baggages. Through the white doors of the sheds, she caught a glimpse of the black mass of the boat, lining beside the quay wall, with illumined portholes. She answered nothing. She felt her cheek paled and cold, and out of a maze of distress, she prayed to God to direct her, to show her what was her duty. The boat blew a long, mournful whistle into the mist. If she went, tomorrow she would be on the sea with Frank, steaming towards Buenos Aires. Their passage had been booked. Could she still drop back after all he had done for her? Her distress awoke a nausea in her body, and she kept moving her lips in silent, fervent prayer. A bell clanged upon her heart. She felt him seize her hand. Come! All the seas of the world tumbled about her heart. He was drawing her into them. He would drown her. She gripped with both hands at the iron railing. Come! No, no, no! It was impossible. Her hands clutched the iron in frenzy. Amid the seas, she sent a cry of anguish. Evelyn! Evie! He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He was shouted at to go on, but he still called to her. She set her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes gave him no sign of love, or farewell, or recognition. Yo voy a presentar brevemente la novela, El retrato del artista adolescente, y luego hablar un poco de la relación que aparece, las relaciones con las mujeres del protagonista que aparecen en la novela. El Portrait of the Artist as a Young Man, o en español El retrato del artista adolescente, es una novela que pertenece a un subgénero que se llaman novelas de aprendizaje, pero en este caso el aprendizaje de un artista. Lo que se narra es el desarrollo de la vida del protagonista, de un artista en este caso, hasta que adquiere pues, madurez y conocimiento suficiente. Aquí vemos la vida del protagonista, Stephen Dedalus, desde su infancia hasta su primera juventud. Bueno, hay una discrepancia entre el título español y el inglés. En el inglés es un hombre joven, a young man. En español es un adolescente. Bueno, yo no sé, para mí no son lo mismo, ¿no? Un adolescente es más joven que un joven, ¿no? Pero bueno. Entonces le vemos hasta su primera juventud, una vez que ya se ha graduado de la universidad, unos 22 años, y hasta el momento en que reniega de su familia, de su religión y de su país para librarse del lastre que lo inmoviliza y así poder huir del laberinto dublinés y poder dedicarse a su vocación artística. En esta novela los lectores seguimos siempre a Stephen. Stephen es el centro, es la conciencia del texto
y vamos con él viendo los diferentes periodos de su vida en diferentes contextos, su familia, los colegios religiosos en los que se educa y luego en la universidad. Desde el principio se percibe como Stephen trata de buscar su identidad, está buscando su lugar en el mundo y también su vocación de diferentes maneras. Esto es un proceso que está lleno de dudas, de preguntas en respuesta. A medida que Stephen crece, se va centrando en la religión, en la sexualidad, el arte y la política nacionalista del momento en Irlanda. Stephen experimenta algunos momentos epifánicos de revelación en los que cree haber encontrado una solución existencial. Por ejemplo, cuando decide optar por una vocación religiosa y convertirse en un padre jesuita. Y en estos momentos su alma parece elevarse vertiginosamente emulando a Dédalo, el artífice griego, que consigue escapar del laberinto que él mismo ha construido. Pero en la novela estos momentos van seguidos de otros en los que Stephen se da cuenta de que se ha equivocado en su decisión y su fracaso entonces se asemeja a la caída en picado de Ícaro, el hijo de Dédalo. Estos movimientos de ascensión y caída se repiten a lo largo de la novela. Al final de la novela nos encontramos con un Stephen arrebolado y en éxtasis, invocando a Dédalo, llamándole o considerando que Dédalo es su predecesor, su antiguo artífice, y pidiéndole que le ampare y que le ayude siempre. All Father, all Artificer, stand me now and ever in good stead. Este final no indica en absoluto, como suele ser usual en este subgénero novelístico, que el protagonista ha adquirido el conocimiento y la madurez necesarios para enfrentarse a su vida como artista. Joyce juega con las convenciones de este género y deja a Stephen en un momento en el que todavía no es más que un joven arrogante, pedante, pomposo y egocéntrico. Así que Stephen tendrá que seguir aprendiendo como coprotagonista junto a Leopold Bloom y Molly Bloom en la siguiente novela de Joyce, Ulises. Y una de las cuestiones que Stephen tendrá que solventar es su relación con el sexo y con las mujeres en un contexto familiar, escolar y social en el que la represión de la sexualidad y la demonización de las mujeres eran moneda corriente. El sexo es algo sucio, vergonzoso, que lleva al sentimiento de culpa, y las mujeres se polarizan en estereotipos espirituales, la madre biológica, pero no solo la madre biológica, también la madre patria, la madre Irlanda y la madre iglesia. Y enfrente de estos estereotipos espirituales están los estereotipos puramente carnales, como el de la prostituta que aparece en la novela. Lo que vemos repetidamente es que Stephen a menudo utiliza el lenguaje y la poesía para sublimar y canalizar sus deseos sexuales. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más concretos de su relación con diferentes mujeres en la novela. Ya muy de niño, cuando todavía no puede hablar bien y chapurrea el inglés, puede tener 2 años y medio, 3, una cosa así, Stephen comete su primer pecado o su primera transgresión al anunciar que cuando sea mayor quiere casarse con Eileen Vance, una vecinita, y el apellido de la vecinita, Vance, indica que es protestante. Su madre le obliga a pedir disculpas y le amenaza con que si no lo hace van a venir unas águilas y le van a arrancar los ojos. Apologize, or if not, the eagles will come and pull out your eyes. Stephen se esconde debajo de una mesa y en su mente infantil resuenan las rimas apologize, eyes, apologize, eyes. Bueno, aparte de esto, que Stephen tenga miedo por esta amenaza, bueno, si somos freudianos, pues es natural porque la pérdida de los ojos significa la castración, ¿no? Luego, en el colegio, Stephen es un niño delicado, enfermizo, al que no le gustan los juegos brutos y físicos de contacto de los otros chavales y siempre se queda como al margen, observando lo que los demás hacen sin participar. Este es otro patrón de separación, de alienación, que marcará la vida de Stephen y la búsqueda de Stephen en estos momentos. La relación con su madre es fundamental. En este estadio, en su época de colegio y sus primeros años, la madre representa para él la protección, el refugio, el cariño y el calor del hogar. Pero a la vez la figura de la madre es ambivalente. La madre también representa la vulnerabilidad femenina, un aspecto que Stephen rechaza o quiere rechazar y un aspecto del que quiere librarse para poder llegar a ser verdaderamente un hombre.
Muchas de las figuras femeninas que aparecen en el retrato son simplemente fantasías, proyecciones de Stephen, como Mercedes, la protagonista de la novela del Conde de Montecristo. Stephen proyecta en esta protagonista de ficción, en Mercedes, y más tarde también de la misma manera lo hace en una prostituta, el deseo sexual que no se atreve a concretar en Elma, su amor de juventud. El encuentro con la prostituta le hace sentirse como una bestia revolcándose en el fango, se siente enfermo, está sumido en la oscuridad, está aterrorizado. Uno de los momentos claves en la vida de Stephen es un momento epifánico en el que finalmente se da cuenta de que su camino está en el arte. Y tiene lugar en el último capítulo y se desarrolla en una playa en la que Stephen, desde la lejanía, observa a una bella muchacha que se asemeja a un pájaro. Es una imagen de una mujer que es a la vez mortal y angélica, serena y sensual. En ella también confluyen elementos que unen diferentes mitologías y personajes de la vida de Stephen. Se la describe con unos muslos, siempre desde el punto de vista de Stephen, la percepción de Stephen la ve, podríamos decir, que tiene unos muslos de color marfil que recuerdan a las manos de su amada Elma, y también a la letanía de la Virgen, Torre de Marfil, Ivory Tower. Por otro lado, su forma de pájaro apunta al personaje mítico de Leda, y bueno, el personaje del que Zeus se enamoró bajó a la tierra metamorfoseado en un cisne y tuvo sexo con ella, y de ahí nació Helena de Troya, Clitemnestra. También es Venus surgiendo del agua, también es la musa, y las alusiones de su seno parecido a una paloma sugieren también el Espíritu Santo. Es una mujer, una imagen de mujer que es como una especie de contradicción en sí misma, un oxímoron, es una virgen pagana o profana. Stephen no se rinde a sus encantos por miedo, quizás por rechazo, o pensando que también, quizás si lo hace, se puede quedar atrapado en el laberinto de Dublín. Siguiendo el patrón de su relación con Emma y con otras mujeres, prefiere transformar a esta chica, a esta mujer pájaro, en una fantasía estética que puede controlar desde la distancia con su mirada y así sublimar su deseo a través del arte. A continuación, nuestro compañero Nacho Guillén va a recitar en inglés el fragmento, esta escena de la mujer pájaro, a la vez que vemos la traducción proyectada en la pantalla. Atención a esto. A girl stood before him in midstream, alone and still, gazing out to sea. She seemed like one whom magic had changed into the likeness of a strange and beautiful seabird. Her long, slender bare legs were delicate as a crane's, and pure, save where an emerald trail of seaweed had fashioned itself as a sign upon the flesh. Her thighs, fuller and soft-hued as ivory, were bared almost to the hips, where the white fringes of her drawers were like feathering of soft white down. Her slate blue skirts were kilted boldly about her waist, and dovetailed behind her. Her bosom was as a bird's, soft and slight, as light and soft as the breast of some dark-plumaged dove. But her long fair hair was girlish, and touched with the wonder of mortal beauty, her face. She was alone and still, gazing out to sea. And when she felt his presence and the worship of his eyes, her eyes turned to him in quiet sufferance of his gaze, without shame or wantonness. Long, long she suffered his gaze, and then quietly withdrew her eyes from his and bent them towards the stream, gently stirring the water with a foot hither and thither. The first faint noise of gently moving water broke the silence, low and faint and whispering, faint as the bells of asleep,
hither and thither, hither and thither, and a faint flame trembled on her cheek. "Heavenly God!" cried Stephen's soul, in an outburst of profane joy. He turned away from her suddenly and set off across the strand. His cheeks were aflame, his body was aglow, his limbs were trembling. On and on and on he strode, far out over the signs, singing wildly to the sea, crying to greet the advent of the life that had cried to him. Her image had passed into his soul forever, and no word had broken the holy silence of his ecstasy. Her eyes had called him, and his soul had leaped at the call, to live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. A wild angel had appeared to him, the angel of mortal youth and beauty, an envoy from the fair courts of life, to throw open before him, in an instant of ecstasy, the gates of all the ways of error and glory, on and on and on and on. A continuación, Celtic Airs con Clara Lorente van a interpretar la canción Spancel Hill.
Bueno, damos entonces fin a este encuentro. Quizás han notado una ausencia importante. Hemos hablado de las mujeres de Joyce y apenas apareció mencionada, como al pasar, Nora Parker, su mujer, la única mujer que tuvo Joyce, verdaderamente. Es una deuda. En la próxima reunión, en la cuarta, que se llamará Astucia, Silencio y Exilio, en la que trataremos especialmente la obra Exiliados, especialmente autobiográfica de un determinado momento de la vida de Joyce y de Nora, que a través de los personajes de Anita Rowan y Bertha vamos a tener que inevitablemente mencionar o referirnos a Nora. O sea que bueno, esto es promesa y espero que podamos cumplirla. En la próxima reunión también habrá una interpretación teatral, una teatralización, una interpretación teatral de ciertos fragmentos de la obra Exiliados, dirigida por Carlos Martín, que hoy coordinó la mesa de teatro, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y será entonces hasta la próxima, que es el día 9 de abril, ¿vale? Gracias.